Nos encontramos en el Salón de Plenos de la Sala Monterrey. En unos momentos, la magistrada y los magistrados que la integran decidirán sobre los asuntos que se han listado y que usted puede consultar a través de nuestra página oficial de internet sitios.te.gov.mx/SRM. Acompáñenos. Muy buenas tardes, si gustan tomar asiento, por favor. Da inicio a la sesión pública de resolución de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se ha convocado para esta fecha. Secretaría General de Acuerdos, por favor, le pido que en el acta respectiva haga constar que existe quórum para sesionar, ya que estamos presentes los 3 magistrados que integramos la sala. También, por favor, que conforme consta en el aviso de sesión pública fijado en los estrados y difundido en la página oficial de esta sala regional, se habrán de analizar y resolver un juicio de revisión constitucional electoral, 6 juicios electorales y 5 recursos de apelación, todos de este año, lo cual hace un total de 12 medios de impugnación. Pregunto a mis compañeros magistrados si estamos de acuerdo con el orden que se propone para el análisis y resolución. Lo manifestamos como es costumbre en votación económica, por favor. Aprobado. Tomamos nota, Secretaría General. A continuación, solicito del secretario Víctor Montoya Ayala dar cuenta, por favor, con el proyecto de resolución que somete a la consideración de este Pleno la ponencia a cargo del señor magistrado Yersinio David García Ortiz. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados, doy cuenta con el juicio de revisión constitucional electoral 31 de este año, que interpuso el Partido Acción Nacional en contra de una sentencia del Tribunal Electoral de Coahuila, el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, que confirmó la asignación de regidurías de representación proporcional en el Ayuntamiento de Viesca. En especial, la regiduría número 2, que se le asignó a Maelena Hernández Ortiz. En esencia, el PAN argumenta que la candidata pertenece al Partido Primero Coahuila y que se le obligó a postularla, por lo cual consideran que esa asignación se debió de haber hecho en favor de Artemio Puentes García, o bien que se le hubiera requerido al partido para que ellos determinaran a quién se le iba a asignar dicha regiduría. En el proyecto se explica que de conformidad con el convenio de coalición que formó el PAN con otros partidos, entre ellos Primero Coahuila, se estableció expresamente que la regiduría número 2 iba a ser para una candidatura proveniente del PAN, con el origen partidario del Partido Acción Nacional. Entonces, así se registró a Maelena Hernández Ortiz. Por ello, se evidencia que fue el propio PAN quien aceptó y quien postuló a dicha candidata. Por ello también es correcto identificar que Maelena Hernández Ortiz pertenece al PAN. Por ello se determina que es conforme a derecho asignar la regiduría de representación proporcional que le corresponde al Partido Acción Nacional a esta candidata, porque además ocupa un lugar preferente en la lista de mayoría relativa respecto de Artemio Puentes García. Con ello, conforme existió certeza en cuanto a la persona y al partido que se le debía asignar la regiduría de representación proporcional, no tiene razón el PAN cuando alega que se le debió de haber requerido para que ellos determinaran qué persona iba a ocupar la posición. Por ello se propone confirmar la sentencia impugnada. Es la cuenta, magistrada, magistrados. Muchas gracias, Víctor. Magistrados, a su consideración el proyecto con el que se ha dado cuenta. No sé si hubiera intervenciones. Al no haber intervenciones, Secretaría General, le pido tomar la votación. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado Yersinio David García Ortiz. Es mi propuesta. Gracias. Magistrado Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman. Con el proyecto. Gracias. Magistrada Claudia Valle Aguilas Ocho. También a favor de la propuesta. Gracias, magistrada presidenta. Le informo que el proyecto fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias a ambos. En consecuencia,
En el juicio de revisión constitucional electoral 31 de este año se resuelve único. Se confirma la sentencia que emitió el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza en el juicio electoral 169-2017 de sus índices. A continuación, secretario Carlos Antonio Gudiño Cícero, por favor, le pido dar cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración del Pleno la ponencia a cargo del señor magistrado Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados. Doy cuenta en primer lugar con el proyecto de sentencia relativo a los juicios electorales 10, 11, 12, 13 y 14 de este año, promovidos por María Irma Hernández Gaona, Elizabeth Contreras García, Ángel Eliud Díaz Montoya, Gabriela Amaro Ávila y Eliezer Eli Martínez Díaz, respectivamente, en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza en el juicio electoral 119-2017. Únicamente en la parte en la que ordenó al Consejo General del Instituto Electoral de dicha entidad iniciar un procedimiento para la determinación de responsabilidades administrativas a los integrantes del Comité Distrital Electoral con cabecera en Frontera, Coahuila de Zaragoza. Previa acumulación de los asuntos, la ponencia considera que es fundado el agravio relativo a que el Tribunal Electoral local excedió sus facultades al ordenar el inicio del procedimiento para la determinación de responsabilidades administrativas mencionado, en tanto que del análisis de la normativa que regula las atribuciones del referido órgano jurisdiccional y las que establecen el propio procedimiento, se advierte que el mismo solo puede iniciar de oficio o a petición de parte, por queja o denuncia, y no así mediante mandato judicial emitido por el Tribunal Electoral local. Asimismo, corresponde al Contralor Interno del Instituto Electoral local, en plenitud de sus atribuciones, determinar lo que corresponda respecto de la procedencia de la queja que al respecto se presente. En todo caso, si el órgano jurisdiccional advierte la existencia de una posible irregularidad cometida por los servidores públicos de la función electoral, derivado del conocimiento de un asunto de su competencia, lo jurídicamente factible es dar vista de la conducta observada al Contralor Interno del Consejo General local para que resuelva lo que en derecho corresponde. Por lo anterior, la ponencia propone revocar únicamente en lo que fue materia de impugnación la sentencia controvertida, para los efectos que se precisan en la ejecutoria. A continuación, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio electoral 16 de este año, promovido por Jorge Luis Díaz Salinas, en contra de la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, que declaró infundada la pretensión del actor de comparecer como litisconsorte en el juicio ciudadano local 10-2017 e improcedente el impedimento, recusación y excusa planteado en contra del magistrado presidente de dicho tribunal. En primer lugar, la ponencia considera que son ineficaces los agravios hechos valer por el actor contra el juicio ciudadano local porque no ha sido dictada sentencia alguna dentro de este, sino que actualmente se encuentra en sustanciación. Por otra parte, se estima que es válidamente aplicable el artículo 20 de la Ley de Justicia Local, pues si bien establece que la sala en pleno será quien resuelva las excusas y recusaciones, también es cierto que de las normas supletorias se advierte que éste no debe integrarse por el magistrado recusado, sino que debe llamarse al magistrado supernumerario. A partir de lo anterior, se considera que el magistrado presidente del tribunal local no debió votar y aprobar la resolución combatida, por lo que ese agravio es fundado y suficiente para revocarla, a fin de que se convoque nuevamente a sesión y se emita una diversa resolución. Atento a ello, se estima innecesario estudiar los diversos motivos de inconformidad que atacan la oportunidad de la convocatoria de la sesión, así como cuestiones de fondo de la resolución reclamada. Es la cuenta, magistrada presidenta, señoras magistrados. Muchas gracias, Carlos. Magistrados, a su consideración los proyectos con los que se ha dado cuenta. No sé si hubiera intervenciones. Magistrado ponente, tiene el uso de la voz. Adelante, por favor. Muchas gracias, presidenta. Únicamente para mencionar algunos puntos que ya hacía mención el secretario en su cuenta. Respecto de, primero que nada, respecto del JE 10/2007-17 y sus acumulados. Como bien decía el secretario, el acto impugnado es una sentencia dictada por el Tribunal Electoral de Coahuila, en el que, entre otras cuestiones, se determinó ordenar el inicio de un procedimiento administrativo por parte de la Autoridad Administrativa Electoral sobre la base de que los integrantes del Comité Distrital no fundaron ni motivaron el recuento de 3 paquetes electorales de la elección de la Diputación del Distrito 6 con cabecera en Frontera en el estado de Coahuila. En el proyecto lo que
se hace es un análisis del marco normativo aplicable para las instancias jurisdiccionales como también para las instancias administrativo-electorales en relación con los procedimientos administrativos que pueden seguirse en contra de funcionarios electorales. Y en ese sentido lo que se establece es que el tribunal local carece de facultades y se excedió en el caso concreto respecto de las mismas al ordenar el inicio de un procedimiento administrativo en contra de estos funcionarios, en tanto que la única facultad que sí tiene es el de dar vista a la autoridad competente para iniciar ese procedimiento. Esto es, motu propio, el Tribunal Electoral Local no puede ordenar el inicio de un procedimiento, en tanto que únicamente puede dar vista de distintas irregularidades que pudiere él advertir en la resolución de los asuntos. Por tanto, me parece que no es un asunto que tenga mayor complicación, sino es únicamente atendiendo a la propia normativa aplicable al caso. Ahora, respecto del JE 16/2017, que también estoy sometiendo a su consideración, me gustaría hacer una acotación respecto de un agravio que se hace que me parece que es fundamental, y es que el promovente aduce la inconstitucionalidad del artículo 20 de la Ley Electoral Local. El artículo 20 de la Ley Electoral Local dispone que será el pleno del propio tribunal el que determine respecto de las excusas, recusaciones o impedimentos que se presentaren en contra de uno de los magistrados integrantes de ese pleno. El promovente lo que aduce es que ese artículo es inconstitucional en tanto que no pudiere, o bueno, con base en el 17 constitucional, 14 y 16 desde luego, el magistrado impedido o contra quien se hubiere presentado ese impedimento no puede participar en la sesión en la cual se decide respecto de ese impedimento. Y en ese sentido, lo que se estima en el proyecto y se somete a su digna consideración, magistrados, es que no es necesario hacer un ejercicio de contraste constitucional o convencional, en tanto que el propio artículo 3 de la Ley Electoral Local lo que dice que en caso de que no exista una norma, en este sentido, en términos muy positivistas, que sea completa y que sea eficaz en el sentido de que establezca no solamente los supuestos o hipótesis de sanción y la propia sanción, sino que algunos de los elementos de la norma estén carentes dentro del propio artículo. Y en ese sentido, lo que dice el artículo 3 es que se tiene que atender a normas supletorias. Y ahí nos manda el Código de Procedimientos Civiles Locales, en el cual se establece específicamente el procedimiento que debe seguirse en caso de que se presente algún escrito de solicitud de impedimento o excusa de alguno de los magistrados, y se establece particularmente que el magistrado a quien se le hubiere solicitado su impedimento no puede participar en la sesión de ese pleno. En ese sentido, me parece que las normas deben de leerse armónicamente para crear una coherencia dentro del sistema jurídico y dentro del marco jurídico aplicable al caso concreto. Y me parece que en ese sentido la propia normativa electoral local da la salida y aplicado al caso concreto se constata el hecho de que el magistrado a quien se le formuló ese impedimento no debió de haber participado en la sesión del pleno y por tanto lo que se propone es revocar esa determinación. ¿Sería cuánto, Presidenta, magistrado? Muchas gracias. Gracias a usted, magistrado ponente. No sé si hubiera alguna otra intervención. Al no haber más intervenciones, Secretaria General, le pido tomar la votación de estos asuntos. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Yersino David García Ortiz. A favor de los dos proyectos. Gracias. Magistrado Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman. Son mi propuesta. Gracias, magistrado. Magistrada Claudia Valle Aguilas Ochoa. De acuerdo con ambas propuestas. Gracias, magistrada presidenta. Le informo que los proyectos fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en los juicios electorales 10, 11, 12, 13 y 14, todos de este año, se resuelve primero. Se decreta la acumulación de los juicios. Segundo, se revoca únicamente en lo que fue materia de impugnación
la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza en el juicio electoral 119-2017 de sus índices, a fin de dejar sin efectos la orden dada al Consejo General Local de iniciar un procedimiento para la determinación de responsabilidades administrativas de los integrantes del Comité Distrital. Tercero, se ordena al tribunal responsable proceder como se indica en el apartado de efectos de este fallo. Por otro lado, en relación al juicio electoral 16 también de este año, se resuelve primero, se revoca la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí en el Asunto General Local 14-2017. Segundo, se ordena al Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí que proceda en los términos del apartado de efectos de esta ejecutoria. A continuación, solicito de la Secretaría General de Acuerdos, por favor, dar cuenta con los proyectos de resolución en los cuales se propone la improcedencia de los medios instados. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados, doy cuenta con los recursos de apelación 42, 49, 50, 53 y 54, todos de este año, interpuestos por candidatos a diversos cargos de elección popular contra la resolución INE-CG 313-2017, emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de informes de campaña, de ingresos y gastos, de candidatos a cargos de diputados locales y ayuntamiento en el estado de Coahuila de Zaragoza. En el primero de ellos, se propone desechar el medio de impugnación, pues la persona que se ostenta como representante de finanzas de la asociación civil no acreditó la representación legal de la asociación ni del candidato independiente. En los proyectos restantes, se propone desechar las demandas, toda vez que los actores carecen de interés jurídico para controvertir la sentencia impugnada, ya que nos advierte que ésta genere una afectación directa a su esfera jurídica. Es la cuenta, magistrada, señores magistrados. Muchas gracias, Secretaria General de Acuerdos. No sé si hubiera intervenciones en relación a estos asuntos, señores magistrados. El uso de la voz lo tiene el magistrado Sánchez Cordero. Adelante, magistrado. Muchas gracias, Presidenta. Muy rápidamente, únicamente para referirme al RAP 42 de este año, en el cual la actora es una asociación civil denominada Impulsores a Candidaturas Independientes de Coahuila. En este caso, lo que se está haciendo y lo que se propone, y me parece que es lo correcto, es reconocerle a la asociación civil la representación y la legitimación para controvertir una multa impuesta a un candidato independiente. Y esto se hace con base en una construcción normativa que se sustenta o se basa en los distintos criterios que ha establecido la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno al acceso a la justicia y cómo los estados parte deben de remover los obstáculos para que todos los ciudadanos puedan tener acceso a tribunales y plantear las controversias que estimen necesarias. Y en ese sentido se hace un análisis de la propia estructura de la asociación civil, la cual tiene como objeto social el coadyuvar en el proceso de obtención del respaldo ciudadano del aspirante a candidato independiente. Y es la propia tesorera del Consejo Directivo, esto es la que maneja los dineros de la propia asociación civil, la que presenta el escrito de demanda. En ese sentido, lo que se hizo acá en la ponencia a mi cargo fue efectuar diversos requerimientos para el efecto de constatar de que hubiera un poder por parte de esta persona para poder interponer la demanda, cuestión que del desahogo de los requerimientos se constató que el poder fue otorgado con posterioridad a la presentación de la propia demanda. Y por ese mismo hecho es que se propone desechar el medio de impugnación en tanto que no existía el mecanismo legal para poder justificar la actuación de una persona en representación de otra. No obstante a que lo que se está haciendo en esta sala es ampliar el criterio de legitimación por parte de las asociaciones civiles para interponer demandas que protejan los intereses de candidatos independientes en cuestiones de imposición de sanciones por las campañas o la obtención de las firmas que lleven a cabo estos. Sería cuanto, Presidenta, magistrado. Muchas gracias, magistrado Sánchez Cordero Grossman. No sé si hay alguna intervención adicional. Al no haberla, Secretaria General de Acuerdos, le pido tomar la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Yersinio David García Ortiz.
A favor de las 5 propuestas. Gracias, magistrado. Magistrado Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman. A favor. Gracias. Magistrada Claudia Valle Aguilas Ocho. A favor de todas las propuestas. Gracias, magistrada presidenta. Le informo que los proyectos fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, Catalina. En consecuencia, en los recursos de apelación 42, 49, 50, 53 y 54, todos de este año, en cada caso se resuelve único, se desechan de plano las demandas. Señores magistrados, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, siendo las 12 horas con 20 minutos, se da por concluida. Tengan todas y todos buena tarde.